11 del libro de Hebreos. Ya nos queda poquito para terminar este libro. Entramos en los capítulos más dinámicos, que hablan más de acción. Los primeros eran un poco más teóricos y estos últimos empieza la exhortación. Estamos en el capítulo 11. Hoy vamos a estudiar solamente 4 versículos, que son el capítulo 11, los 3 primeros, y después saltamos al verso 6. Entonces vamos a hacer la lectura. Libro de Hebreos, capítulo 11, primer versículo, dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y saltamos al verso 6, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe. Aquí dice crea que le hay, pero es crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Estos son los versículos que vamos a estudiar hoy. Después entraremos un poco en el contexto. Bueno, entramos ya realmente. El libro de Hebreos, lo decimos repetidamente, es una carta especialmente de exhortación, de advertencia. Exhortación para no volverse atrás, para seguir adelante, ¿verdad? Muchos de los judíos estaban dando pasos atrás, dudando. Y bueno, esto no merece la pena, me vuelvo al judaísmo, mi religión antigua, ¿verdad? Habían entrado muchas dudas, había presiones, había tribulación, había circunstancias difíciles porque tenían que presiones de sus mismos compatriotas, sus mismos judíos, ¿verdad? Que estaban a su alrededor. Entonces, la situación era difícil. Muchas veces cuando comenzamos en una carrera, una andadura, de lo que sea, y alguien quiere dar marcha atrás, quiere volverse atrás, quiere dejarlo, ¿qué hacemos, verdad? ¿Qué podemos decirle para que no se vuelvan atrás? Normalmente solemos dar argumentos a esa persona para decir que merece la pena seguir adelante. También en un momento determinado podemos dar advertencias. Mira, si te vuelves atrás te va a pasar esto. Esto pasa pues en el mundo laboral en muchos sentidos, en muchos aspectos, ¿verdad? Precisamente en los 10 primeros versos de capítulos, quiero decir, de Hebreos, lo que hace el autor es eso precisamente, dar argumentos por los cuales tenían que seguir adelante. Y el mejor argumento era presentar al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo como Dios, no solo como Dios, sino como hombre también, pero al Señor Jesucristo de forma especial, como sumo sacerdote. Entonces, este es el mejor argumento. Pero también encontramos varias advertencias duras, podemos decir durísimas, muy serias. Dice: cuidado, porque si dais marcha atrás, si rechazáis al Señor Jesucristo, a lo que vais a enfrentar es tremendo, es terrible. Hemos visto, ¿verdad?, a lo largo del libro, varias advertencias de estas. Precisamente, lo que vamos a ver ahora en el capítulo 11 realmente comienza, como vamos a ver desde el final del capítulo 10, es un cambio. No solo habla de los argumentos o las advertencias para no volverse atrás y para seguir adelante, sino que ahora habla en este capítulo 11 de los recursos. ¿Cuáles son los recursos? ¿Con qué contamos para seguir adelante? ¿Qué necesitamos? En una palabra, en una frase, ¿qué necesitamos para seguir adelante, para continuar en el camino? Para ver esto, primero tenemos que entender cuál era el problema de estos hermanos. Y si vamos atrás en este mismo libro, podíamos buscar más ejemplos. Yo he buscado 2, por ejemplo. El 3:12, cuando les está exhortando allí a estos hermanos, les dice: antes exhortar, el 3:12, efectivamente, el verso 12 del capítulo 3. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaros unos a otros
cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Recordáis, verdad? Está hablando de lo que había ocurrido con el pueblo de Dios, aquel pueblo que no había alcanzado el reposo, aquel pueblo que había muerto en el desierto porque Dios los castigó, porque Dios dijo: no vais a entrar en mi reposo. ¿Por qué causa? Incredulidad. ¿Qué es incredulidad? Incredulidad es falta de fe. Si vamos a otro ejemplo, capítulo 4, verso 2, hablando también, haciendo referencia a este ejemplo que ponía el escritor, dice: temamos pues, capítulo 4, en este caso comenzamos en el 1, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero fijaros, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Un texto más claro todavía, ¿verdad? El problema, por lo tanto, era la falta de fe. Falta de fe. ¿Qué podemos decir de la fe? Haciendo una ilustración muy sencilla, la fe para el creyente es equivalente, o es lo mismo que la gasolina para un vehículo. La cosa más absurda e ineficaz es un vehículo, un coche sin gasolina. Podemos tener un motor potente de 300 caballos, unos neumáticos impecables, un sistema de frenado especial y muy bueno. Podemos tener el mejor aceite sintético y el más caro. No sé si es el Móvil 1 o cuál es. Pero si no tenemos gasolina, el vehículo no se mueve, literalmente no sirve para nada. Qué absurdo, ¿verdad? Un vehículo sin gasolina. Pues, utilizando esta sencilla ilustración, la fe para el creyente es exactamente lo mismo. Sin fe no podemos avanzar. Sin fe no valemos, no, en este sentido, como creyentes, no podemos hacer nada. Estamos totalmente estancados. Si vemos el contexto inmediato, porque si os habéis fijado, este texto comienza: es pues la fe, verso 1 del 11, es pues, aquí está hablando y nos conecta, esto es un nexo de unión que nos conecta con algo que viene anterior. Podríamos contarnos con los 11 o con los 10 capítulos anteriores, pero realmente la conexión, creo yo, viene por el texto inmediatamente anterior, que creo que merece la pena leerlo para entender mejor lo que estamos hablando. Si pasamos página para atrás, capítulo 10, los últimos versos del capítulo 10, vamos a leerlos desde el 37 hasta el final, Hebreos 10, 37 al 39, aquí realmente es donde empieza el texto. Dice: porque aún un poquito, está hablando de la esperanza. Bueno, vamos a leer desde el 35 mejor, 10:35, sí que lo tengo aquí 35, deja 37. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, o vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y ahora dice: es pues la fe. ¿Entendéis de dónde viene este texto? Solemos muchas veces pecar en el hecho de leer los textos aislados, pero los textos necesitamos siempre tenerlos en cuenta en su contexto. El texto dice: es pues la fe, después de decir esto que hemos escuchado. ¿Qué dice este texto? El autor le está diciendo: bueno, habéis visto que os he explicado en los capítulos anteriores todas las razones por las cuales tenéis que continuar, todos los argumentos por los cuales tenéis que continuar adelante, por los cuales no merece la pena dar marcha atrás. No solo eso, las advertencias, pero ahora os voy a decir lo que necesitáis para seguir adelante. Y lo que necesitáis para seguir adelante es precisamente la fe. Ahora, fijaros en el texto.
Dice, el justo vivirá por la fe, verso 38. Y a continuación, la frase siguiente, y si retrocediere, no agradará en mi alma. ¿Qué relación encontráis en estas dos frases? Segunda frase, o segundas dos frases que vamos a comparar. Verso 39. Nosotros no somos de los que retroceden, final del verso 39, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Os fijáis la relación que tienen los dos versículos? El justo vivirá por la fe, pero si retrocediere, es decir, la relación que existe directa entre la fe y el avance, o la falta de fe y el retroceso. El justo vivirá por la fe, pero si retrocediere, es decir, si no tiene fe, va a retroceder. Último versículo. Nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe. Es decir, que si no tenemos fe, va a traer como consecuencia directa el retroceso en nuestra vida. Lo que vamos a aprender en esta mañana, o recordar más bien, porque son cosas conocidas, acerca de la fe, es 5 características importantes que vemos en este texto, en estos 4 versículos que hemos leído en el capítulo 11 acerca de la fe. La fe es lo que necesitamos para avanzar, para continuar. 5 cosas vemos en la fe. En primer lugar, y comenzando por el último versículo, la fe es imprescindible. Verso 6 del capítulo 11, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay o que existe y que es galardonador de los que le buscan. Verso 6 del capítulo 11. Como se suele decir, se puede decir más alto, pero no más claro. Sin fe es imposible agradar a Dios. Que sin fe vamos, apaga y vámonos, como se suele decir también. ¿Cómo vamos a ir a una competición automovilística sin gasolina? Sin fe no tiene sentido la vida cristiana. Es que es por fe por la cual entramos, por la fe con la cual nos apropiamos de lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Sin fe no tiene sentido nuestra vida cristiana. Es el elemento fundamental e imprescindible. ¿Cómo vas a acercarte a Dios? Si crees o no crees que existe, ¿cómo puedes acercarte a Él? ¿Cómo vas a esperar aquello que piensas que no va a venir? Es absurdo. La fe es algo elemental, fundamental. Creer que existe, que es galardonador de los que le buscan. No solo que existe, sino saber quién es Dios y saber que Él premia, que Él bendice a aquellos que le buscan. Una fe imprescindible, por lo tanto. En segundo lugar, la fe no se ve tan claramente en el texto, pero tiene que ser necesariamente una fe informada. Es pues la fe, verso 1 del capítulo 11, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lógicamente, ¿cómo vas a creer en algo o alguien si no lo conoces? Tienes que tener una información, un conocimiento mínimo para poder creer en algo. Para esperar algo, la convicción de lo que no se ve, dice, y la certeza de lo que se espera. Tú cuando esperas algo, tienes que tener una información mínima de lo que esperas. Si no tienes esa información, no puedes esperar. No puedes esperar algo que no conoces. La fe siempre comienza por la información que llega a nosotros. Sin esta primera información, ese conocimiento que llega, no podemos tener fe, porque desconocemos, somos ignorantes. Un texto tan conocido como Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Seguramente si el escritor nos lo hubiese hecho para nosotros hoy en día, no hubiese dicho esto, o no lo hubiese dicho de esta forma. Porque antiguamente la palabra de Dios, como sabéis, se escuchaba. Solo a lo mejor el 1%, muy poquitas personas podían leerla. Entonces la palabra de Dios era escuchada. Pero hoy en día, prácticamente, hay analfabetismo todavía, pero prácticamente todos sabemos leer. Podemos decir que la fe
viene por la palabra de Dios, la información. Información, por ejemplo, como vemos en el capítulo 3, en el verso 3, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es algo que tenemos que creer, no sabemos. Nosotros lo que vemos es una creación. Y dice, entendemos por la fe que fue hecha esta creación. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay una información que llega hasta nosotros. ¿De dónde llega esta información? Pues de forma sencilla. Entendemos que llega por la palabra de Dios. Es nuestra principal fuente de información. Ahora, es importante saber y pensar que no podemos tener fe si primero no nos informamos, si primero no conocemos. Una fe imprescindible, una fe informada, una fe activa. ¿Por qué pensamos que esta fe es una fe activa? Dice el verso 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué es el testimonio? El testimonio tiene que ver con ser testigo de algo, tiene que ver también con testificar, se utiliza este término para estas ambas cosas, pero también tiene que ver con lo que los demás ven en nosotros. Alcanzaron buen testimonio. Los antiguos, aquellos que tuvieran fe, aquí aparece una relación bastante extensa en este capítulo que vamos a estudiar, pues alcanzaron buen testimonio, es decir, aquellos vecinos, aquellos conciudadanos que los vieron, dijeron, mira, esta persona tiene fe. Alcanzaron buen testimonio también delante de Dios, es decir, que por cómo actuaron, por cómo vivieron, demostraron que tenían fe. Por lo tanto, su fe demuestra que la fe tiene que ser activa. Y podemos ver aquí muchos ejemplos, pero se nos dice que Abel ofreció más excelente sacrificio. Abel tuvo fe y ofreció, hace un acto. Si pensamos en Noé, dice, con temor preparó el arca, un poco más adelante, Noé. ¿Cómo puede ser que Noé preparara aquel arca si no tuviera fe? Una fe activa, una fe que se mueve, una fe que se pone a trabajar. Abraham, siendo llamado, nos dice el texto, obedeció para salir al lugar del cual tenía que ir, etcétera, etcétera, ¿verdad? Una fe activa. La fe necesariamente implica movimiento, implica actividad y un largo etcétera. Podríamos leer aquí y hablar de todos los que aquí se mencionan, hablando de que es una fe activa, que se mueve, no es una fe teórica. Por lo tanto, la fe implica necesariamente acción. Implica acción. Y como suele decir que el movimiento se demuestra andando, pues podemos decir lo mismo. La fe se demuestra en movimiento, se demuestra andando. Y los demás ven que tenemos fe cuando ven nuestra forma de caminar, cuando ven lo que hacemos. No cuando ven lo que decimos, sino cuando ven lo que hacemos. De esa forma saben y ven que tenemos fe. Una fe imprescindible, una fe informada, que tiene una fuente de información fiable, fidedigna, que es la misma palabra de Dios. Una fe activa que ante esa información se mueve. Una fe que, como dice el mismo texto, literalmente, que espera. Una fe que está expectante, que está esperando algo importante. Y este texto básicamente nos habla de esperanza. Y la mayor parte del libro de Hebreos, más que hablar de la realidad presente, nos habla de forma especial de la esperanza. Una fe que espera. Fijaros en el verso 13, nos adelantamos, porque esto lo vamos a estudiar. En el verso 13 de este capítulo 11, dice que conforme a la fe, murieron todos estos, dice, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dice que conforme a la fe murieron sin haber recibido lo prometido. Bueno, pensamos que en un sentido sí, parte de lo prometido recibieron. Abraham experimentó muchas promesas de Dios. Desde luego pensamos en la más directa tal vez, o la más
visible, su Hijo. Sin embargo, dice, por la fe murieron sin haber recibido lo prometido. La fe tiene de forma especial, se basa de forma especial en una esperanza preciosa, pero una esperanza que va más allá de esta vida. Y es una esperanza que de momento no vemos. Después vamos a hablar de lo que no vemos y de lo que sí vemos. Pero es una esperanza que va más allá de la muerte. Es una esperanza de estar en la misma presencia del Señor. Es una esperanza de los cielos nuevos y la tierra nueva. La fe que nos mueve, el libro de Hebreos, no sé, iba a decir porcentaje, no puedo decir porcentaje, pero en su mayor parte, todo lo que habla, mayormente habla de la esperanza. Ahora, eso no quiere decir que no tengamos los creyentes vida presente y fe en lo que ya estamos disfrutando del Señor, porque ya tenemos una herencia hoy en día, podemos disfrutar de su comunión, podemos disfrutar en nuestra vida de muchísimas bendiciones de Dios, pero lo que nos falta es mucho mayor. Somos un pueblo que vive en esperanza. La certeza de lo que se espera, porque se está esperando. Por la fe, todos estos murieron sin haber recibido lo prometido. Lo miraban de lejos hasta que llegó, ¿verdad? Llegó el Señor Jesucristo. Pero ese prometido que llegó el Señor Jesucristo, aún llegará otro momento, que va a ser cuando tengamos podamos estar plenamente en su presencia. No tenemos que olvidarnos de que ahora, como dice el apóstol Pablo, estamos como mirando en un espejo las cosas celestiales. No podemos disfrutarlas en plenitud. Por eso tenemos que tener fe. Una fe imprescindible, una fe informada, una fe activa, una fe que espera. Y como último lugar, una fe, iba a poner aquí más cosas, iba a decir una fe convencida, una fe, pero dije yo, una fe, ¿qué es eso? ¿Qué es fe? Una fe que es cuestión de fe. Finalmente estamos hablando de fe, hermanos. ¿Qué es la fe? La convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Dice el apóstol Pablo allí en otro texto, dice, porque si alguno espera algo que ve, dice, ¿a qué esperarlo? Estamos esperando algo que todavía no vemos, que llegue ese momento. Pero mientras tanto no lo vemos. No solo lo que esperamos, sino la realidad espiritual no podemos verla con nuestra vista. Sí vemos los efectos, sí vemos la creación y vemos muchas cosas. El eterno poder y deidad, dice Romanos 1, y dice que por lo tanto, dice, no tienen excusa. Aquellos que se envanecieron en sus razonamientos y dijeron, no, esto de Dios, no, oye, la evolución y todo el azar, y con el paso de los siglos no tenemos excusa. Es evidente que hay un creador y que Dios está ahí. Pero no obstante, tenemos que saber que no lo vemos, que es cuestión de fe. Por este texto, a causa de este texto, se acuñó una frase que a muchos no les gusta, porque es una frase que parece como habla un poco de ignorantes, ¿verdad? Estos son un poco ignorantes. Es la frase conocida, la fe es ciega. Y muchos han protestado, y a veces protestaron y decir, la fe no es ciega, sino que la fe ve, la fe está basada. Bueno, tenemos que pensar que en un sentido no es ciega la fe, porque tenemos argumentos, razones, evidencias más que suficientes para tener fe. Por lo tanto, en ese sentido no es una fe ciega, es una fe coherente. Porque claro, si hablamos de fe ciega, pensamos, bueno, es de fe ciega, estos pueblos ignorantes que creen en algo que ni siquiera saben lo que es. No se trata de eso, ¿verdad? Tenemos suficientes motivos para creer y nuestra fe es coherente. En ese sentido no es ciega. Pero no debemos olvidar lo que dice el texto. El texto dice que es la convicción de lo que no se ve. Y que la fe efectivamente implica ceguera, implica no ver. Estamos creyendo algo que no vemos. Estamos esperando algo que no vemos, que sabemos que va a venir, pero todavía no vemos. Por eso pongo este quinto punto, es cuestión de fe, es que hay que poner la fe. Y la fe, en último término,
es poner la confianza en algo que no vemos, que no conocemos todavía, que sabemos que vendrá. Si no, no sería fe. Si lo viésemos, si aquí pudiésemos ver al Señor, que está en nuestra presencia, pero si pudiésemos verlo, no haría falta la fe, porque lo tenemos delante. Pero si viésemos llegar al Señor en su segunda venida, no haría falta la fe, porque mira, ahí lo tienes, ahí está, ahí viene el Señor. Pero tenemos que poner fe y confianza en el Señor, porque todavía no lo vemos. Por eso que no debemos de olvidar que es cuestión de fe, que tenemos que poner nuestra confianza en el Señor, porque todavía no lo vemos. Ahora, esto de fe ciega no vamos a tomarlo como algo despectivo en este sentido, ¿verdad? Bienaventurados, dijo el Señor, aquellos que no ven y creen, aquellos que no viendo creen. Y eso hace referencia a nosotros, porque no estamos viendo. Podemos ver milagros de Dios, podemos ver los efectos de la palabra de Dios en nuestras vidas y en otras vidas. Lo vemos, pero sin embargo tenemos que poner nuestra confianza en el Señor y nuestra fe. Tenemos que ejercer nuestra fe. Cuando era niño, yo esto creo que lo conté alguna vez, pero bueno, si lo conté, pues me perdonáis si lo vuelvo a contar. Bastante pequeño, yo supongo que 7, 8, 9, 10 años, de aquella nos soltaban por la calle y andaban por la calle, no es como hoy en día, que los padres atan más en corto a los niños de aquella, y más cuando se habla de una familia con 7 hijos, pues andábamos más sueltos. Lo cual, por un lado es bueno, pero por otro no tan bueno. Bueno, yo creo que hoy en día el mundo es un poco más complicado que entonces. Pues solíamos ir al muelle, al extremo del muelle, a esperar algo, que era el barco de mi padre que venía con la pesca. Y era algo que nos hacía ilusión, porque nos gustaba ver cómo descargaban el pescado. Más o menos sobre las 5, 6, incluso 7 de la tarde volvía el barco con el pescado y nosotros nos gustaba verlo. Nos poníamos allí mirando el horizonte, llegaban varios barcos, no sabíamos cuál era, pero hasta que se vio un punto, será aquel o no será, se iba acercando, mira, es este. Lo conocíamos por el color, por la forma del barco, lo conocíamos, bueno, y allí estábamos, un poco embobados, esperando, pasábamos alguna tarde allí esperando, pero algo tan sencillo como esperar por algo o por alguien es cuestión de fe también. Lo cierto es que la fe la manejamos diariamente en nuestras vidas. Nosotros teníamos que ejercer la fe, porque en primer lugar teníamos que tener una información, teníamos que saber que iba a llegar el barco, tenemos que saber más o menos sobre qué hora iba a llegar, tenemos que saber dónde iba a atracar, dónde iba a descargar el pescado, porque si no tenemos esa información no podíamos ir al puerto, no podíamos ir al muelle allí a esperar. Entonces, pues a lo mejor algún día se retrasaba. También puede ser posible porque había naufragios y cosas que un día no volviera. Yo pienso ahora en aquellos que estaban esperando en Santiago el miércoles por la noche, a sus familiares, amigos, allí en la estación de tren, y estaban convencidos de que iban a llegar. Ellos tuvieron que poner fe. Bueno, realmente es una fe pequeña, porque estaban casi seguros, sin embargo no llegaron. Nunca llegaron a su destino. Bueno, por fortuna, en aquellos momentos mi padre volvió siempre, pero diariamente, cotidianamente tenemos que trabajar con la fe. Ponemos la fe para un montón de cosas. Lo que pasa que lo vemos tan cotidiano que no le damos importancia, pero cuando esperamos, cuando vamos a un sitio es porque confiamos que va a suceder. En la vida cristiana ocurre exactamente lo mismo. Tenemos que pensar en estos dos elementos. Por un lado, la información y por otro lado, la acción. Es decir, la confianza. La información, nosotros sabíamos que iba a llegar ese barco, venía todos los días, pero podía retrasarse, podía no venir, podía pasar cualquier circunstancia, pues a lo mejor, pero teníamos la confianza de que iba a venir. Necesitábamos esa información, dónde iba a venir, dónde iba a descargar. De alguna forma, en nuestra fe tenemos que informarla en este sentido también. Tenemos que ir a la palabra del Señor, y esta es nuestra fuente principal de información. La fe viene por el oír, y el oír, dice, por la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, no solo información, sino acción.
Una vez que tengo la información esa, me pongo en acción. Es decir, voy al muelle, voy al puerto a esperar. Esto es algo intrascendente, algo pequeño, algo de poca importancia, pero cuando hablamos de nuestra fe en Dios, estamos hablando de algo trascendente, de algo vital, de algo importantísimo. Y esto tiene que expresar, reflejar una acción, una confianza en nuestra vida. Tiene que haber movimiento. Yo me imagino y pienso que Noé, ¿cómo iba a poner este hombre a construir semejante arca como estaba construyendo si no tuviese la plena confianza de que Dios, lo que le decía a Dios iba a ocurrir? Va a venir un diluvio. Tuvo que creerlo y la gente diría, pero mira, este está mal de la cabeza, ahí en el monte. Pero ¿cuándo viste tu lluvia, Noé? No había llovido sobre la tierra. No ves que no llueve, pero ¿qué me estás contando? ¿Cuándo viste tú llover? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué fe tuvo que tener este hombre? ¿Qué fe tuvo que tener Abraham cuando dijo Dios, vas a tener un hijo? Bueno, sabemos que tuvo momentos de flaqueza, ¿verdad? Porque se buscaron atajos. Bueno, pues mira, con la criada, porque yo ya soy muy mayor. Sin embargo, tuvo que tener fe para seguir adelante, para confiar en el Señor. En esperanza, dice aquel texto, estoy recordando Romanos, en esperanza creyó, en esperanza contra esperanza. No tenía sentido lo que estaba diciendo Dios. Sin embargo, voy a creer, voy a confiar en eso. Y su fe le fue contada por justicia. La fe implica acción, implica movimiento, implica moverse. Si yo pienso que va a ocurrir algo y estoy convencido, actúo en consecuencia. Y por eso, o en eso se ve nuestro nivel de vida espiritual. Porque si realmente estamos esperando al Señor Jesús, nuestra vida se amolda a eso que creemos, a eso que esperamos. Nuestra forma de caminar se ve, porque se nota que estamos esperándole. Cuando no lo esperamos, se nota también, porque estamos muy acomodados. La fe se traduce siempre en acción. ¿Cómo se ejercita la fe? La palabra de Dios nos dice que la fe viene de Dios, pero también nos dice que se ejercita a través de la oración. El Señor se lo dice a sus discípulos. En Marcos 9:29, cuando los discípulos intentan sacar el demonio de aquel endemoniado y no son capaces, Señor, no fuimos capaces, ¿cómo? ¿Y qué les dice? Este género no sale sino con oración y ayuno. Parece ser que los manuscritos más antiguos mencionan solamente oración, pero bueno, no vamos a entrar en eso, pero sí sabemos que la fe se ejercita por la oración, a través de la oración. ¿Quieres tener fe? Muy fácil. En primer lugar, informa tu fe a través de la palabra. En segundo lugar, ejercítala a través de la oración. Cuando oramos estamos ejercitando la fe, porque estamos hablando con el Señor, que no vemos, pero sabemos que nos está escuchando. Sabemos que está ahí. Eso es ejercitar la fe. Por eso es tan importante la oración en la vida del creyente y en la vida de la Iglesia. Por eso es tan importante. Por eso el culto de oración del martes debiera estar por lo menos como hoy, lleno. Porque la oración es muy importante en nuestras vidas y fortalece nuestra fe. Dos tareas, hermanos y hermanas, que dejo y que la palabra del Señor deje con nosotros. Informar nuestra fe a través de la palabra y ejercitar la fe a través de la oración. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a poner en práctica esto y que seamos verdaderos creyentes que manifiestan de forma práctica, de forma activa, esa fe que profesamos, esa fe que profesáis. Que el Señor nos ayude a llevarlo a la práctica. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es preciosa y porque tu palabra nos ilumina y porque tu palabra nos enseña realidades tan importantes para nuestra vida. Y nos enseña que es necesario, imprescindible en nuestra vida tener fe.
Sin fe sabemos que no te podemos agradar. Y nosotros tenemos que decir, como aquellos discípulos, Señor, aumentanos la fe. Señor, reconocemos en nuestra vida que tal vez esto de esperar pues está un poco a veces lejano en nuestra vida. Ayúdanos a aprender a esperar. Ayúdanos a confiar en lo que no vemos. Ayúdanos a depositar nuestra fe, nuestra confianza en ti. Y tenemos que decir como aquel hombre, creo, pero ayuda a nuestra incredulidad. Ayúdanos, Señor, y sabemos que la fe viene de ti. Y pensamos ahora en el autor y consumador de la fe, como dice el siguiente capítulo que vamos a estudiar, el Señor Jesucristo, porque Él es el verdadero autor de nuestra fe. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a recurrir a Él cada día, que nos ayudes a venir a la cruz y confiar en ti, que nos ayudes a fortalecer nuestra fe. Y sabemos cómo hacerlo, a través de tu palabra, a través de la oración. Ayúdanos a ser personas que te buscan a través de tu palabra, personas que te buscan a través de la oración. Ayúdanos, Señor, a ser personas de fe, y a que nosotros también podamos sumar y entrar en la lista de estos héroes de la fe, que es una lista interminable, que todavía está abierta y que se van sumando personas de fe. Ayúdanos, Señor, para que nuestras vidas también puedan estar impresas y puedan añadirse a estos héroes de la fe. No porque hayan hecho grandes cosas, sino porque han tenido fe en ti. Ayúdanos a tener fe en ti, Señor, y que nuestra confianza venga sobre ti, pero no para quedar estancados, sino para avanzar, para seguir adelante, para que sea esa fe activa que tú quieres. Te pedimos que tú nos bendigas de esta forma. Te pedimos ahora que nos despidas con tu bendición, que bendigas a los que vienen de regreso del campamento, que bendigas también a los que se marchan de viaje. Y gracias, porque sabemos que tú vas a hacer mucho más de lo que pedimos y de lo que entendemos. Te damos las gracias en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén.